Diversa, el podcast. Un, dos, los micrófonos. El disjockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Mi vida, los micrófonos. Buenas noches amigos, para los en YouTube, para los que nos están escuchando en Spotify, bienvenidos nuevamente a un Diversal Podcast más. Hoy tenemos un tema muy interesante que va dentro de este mes tan feminista, tan lleno de mujeres luchadoras, pioneras y lleno de color, lleno de vida como son las mujeres. Hoy hablaremos obviamente sobre este movimiento feminista que se está llevando a cabo. No solo es un día, es todos los días del año y pues queremos conocer, hablar, pero antes recordarles que tenemos ya nuestro número de teléfono que aparecerá en pantalla para que ustedes nos manden sus preguntas si tienen alguna duda que surja en el transcurso del podcast. Es el 4052-3399. Pero si también nos quieren escribir en inbox o nos quieren mandar un mensaje por texto en vía directa, pues lo pueden hacer. Pues les recordamos las redes sociales siempre de Revista Diversa, como Revista Diversa en YouTube, en podcast, perdón, Revista Diversa en Facebook, también en Twitter, en Instagram y pues Diversa el podcast en Spotify. Así que vamos a dar inicio a esta entrevista con dos personas que, bueno, tengo la oportunidad de conocer y a otra que acabo de conocer y me ha llenado de luz, así increíble, una personalidad muy linda con creo que de por sí para mí todas las mujeres tienen una luz que no puedo igualar con ningún otro tipo de energía, pero tengo a Marisa Batres, ella es feminista, abogada y notaria, mascotera, me contaba también que estudia música y pues es pintora. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias nuevamente por invitarme y estar aquí. La verdad, también los estoy conociendo a ustedes dos. Encantadísima. A usted solo había sabido de usted, pues porque escribe. Pero nada más, y a ti pues tan linda. No, estamos, mucho gusto tenerte acá y que nuevamente, porque si no sabían, ella tuvo hace poco los jueves que sacamos en Spotify, Personajes de la Semana, tuviste un podcast hablando de ti, así que búsquenlo si quieren escucharlo, ahí está. Ya está, búsquenlo. Bueno, y tenemos también a Gisela López, ella es poetisa, doctora en estudio de género y feminismo. Ante tantos reconocimientos que ha tenido, pues dentro de la poesía está el premio a la medalla nacional, ¿verdad? Como mujer poeta, pero también es coordinadora del seminario de literatura feminista. ¿Cómo está Gisela? Muy bien, encantada de estar aquí compartiendo, ¿verdad? Especialmente este mes que se abren más puertas para hablar de los aportes de las mujeres. Y es que hablando de aportes, nosotros también como comunidad diversa, pues nos estamos enfocando en realmente poder abrir espacios a todas las personas que quieran dar a conocer estos distintivos. Pues somos una comunidad, hablando como país, diversa, o sea, tenemos cultura indígena que enriquece mucho, tenemos también cultura xinca, ¿verdad? Mujeres empoderadas que están en procesos, algunas pues ya están en ciertos liderazgos, que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, Revista Diversa pues genera estos espacios para dar a conocer. Y en ese punto les cuento algo personal, que cuando me contó el señor productor, la señora productora, hablar sobre el feminismo, créanme que me di la oportunidad de investigar, pero llegué al punto de toparme con que todas las investigaciones que yo pues llegaba a encontrar eran hechas por hombres, y créanme que se envuelve mucho la cuestión misógina y masculina y machista dentro de. Entonces empecé a toparme con realidades como lo son, cómo me he educado yo personalmente como chico, y es tan difícil, como siempre lo hemos mencionado en los otros podcasts y otras personas han hecho el comentario, hay que deseducarnos para educarnos. Entonces me quedé en deseducarme y hoy vengo con un montón de preguntas nuevas, porque tenía preguntas y ya tenía algunas resueltas, pero entraban dentro de esa línea donde no terminaba de entender muchos aspectos del feminismo. Y es bien importante que conozcamos el feminismo desde muchos puntos de vista, porque puede ser, y no todos los hombres son malos como a veces los pintamos, pero tampoco todas las mujeres son malas en sus acciones, porque hay un porqué, históricamente hay un porqué, socialmente hay un porqué, pero hay que descubrirlo, y qué mejor que con dos personas que están sumergidas en el ambiente del feminismo al 100%, y que siempre buscan esa igualdad y ese respeto como debe de ser cualquier ser humano, porque hasta nosotros como comunidad diversa estamos tachados de alguna manera en pues no permitirnos sobresalir por ciertas cuestiones culturales, sociales, ¿verdad? Pero yo les quiero empezar a preguntar, ¿cómo y cuándo nace el feminismo?
¿Dónde empieza ese movimiento? Sabemos que históricamente hay, bueno, poetisas, escritoras, músicas que han sido escondidas, ¿verdad? Pero ¿dónde empieza ese movimiento real de la mujer a empezar a buscar ese espacio para poder ser visible? Bueno, desde la academia se han hecho algunos avances, digamos, en esa búsqueda, ¿verdad? Y se han encontrado textos que vienen pues desde 1405, cuando Christine de Pizan escribe La ciudad de las damas, que es un libro donde ella representa cómo sería una ciudad donde todos los cargos estuvieran ocupados por mujeres, ¿verdad? Entonces ella pues lo presenta como un libro, y ella en ese libro, imagínense, 1405, ella ya hablaba de reconocer a sus ancestras mujeres y recrea las historias, pero dándoles como una nueva interpretación. Entonces desde esas épocas podríamos decir que ya empiezan expresiones de vindicar pues estos protagonismos de las mujeres, ya digamos en una forma más desde el reconocimiento o de la academia, ¿verdad? Estudios de la academia ya plantean como que se han dado algunas olas del movimiento, y la primera ola, que sería como por donde empieza, ¿verdad? Se da también con con la Ilustración, que muchas mujeres dejan sus hogares para empezar a tener una vida social más activa, una vida intelectual, y pues esas tertulias, esos cafés, esas veladas, ¿verdad?, que hacían en esta época de la Ilustración, y muchas mujeres pues ya empiezan a cuestionarse el por qué nos trataban de manera desigual. Por ahí Empieza ya el movimiento. ¿Tú quieres agregar algo? Bueno, más en la línea de legal, ¿verdad? Porque ese es más donde yo me muevo. Hay también bastante... la línea que nos presenta Gisela es bastante europea, pero también han habido movimientos de las mujeres negras que venían de antes incluso, y eso me parece súper interesante, ¿verdad? Cómo es que ya están planteando que ellas también tenían un espacio que ocupar y que también eran importantes. Y eso pues ya viene y se recoge más adelante, ¿verdad? En Europa, y para mí que uno de los momentos, sí, efectivamente la Ilustración, ¿verdad? Pero quizá el que se marca bastante, al menos a nivel legal, es la Revolución Francesa, en donde efectivamente, ¿verdad?, se está luchando por los derechos civiles, y que cuando una vez logran alcanzar pues a abolir a la monarquía, pues las mujeres dicen, bueno, y ahora nosotros también, ¿verdad? Y es cuando es una frase que se sigue manteniendo, bueno, pero espérense, compañeras, que ustedes todavía no. Y ahí es donde empieza una cuestión, ¿verdad?, muy fuerte, decirles, compañeras, ¿cómo así que nosotros después, verdad? Si nosotros también estuvimos acuerpando esta lucha, y ha sido una cuestión que ha seguido y que incluso hoy en día es una cosa muy fuerte entre los movimientos, de que estamos las mujeres en varias luchas, y que siempre es como, sí, compañeras, pero ustedes más adelante, ¿verdad? Su lucha es importante, pero ahorita es más importante esto, y siempre ha sido, es una cosa muy marcada en la historia. A mí me parece muy interesante incluso por eso, porque creo que la primera vez que les dicen, espérense, compañeras, es en ese momento, pero ahí solo se repite y se repite y se repite. Es una historia constante, digamos, con cierto círculo de empezar. Y mira qué interesante que yo no lo sabía, o sea, no sabía de esa frase, que creo que es bastante importante conocerla, porque te permite ver el contexto en el que la mujer empieza a buscar sobresalir, porque merece también estar al lado, digámoslo así, del hombre en esas cuestiones, ¿verdad? Y es como también de las primeras, bueno, quizá no las primeras veces, pero en la historia es de las que sobresale Olympia de Gouges, por ejemplo, que es de las primeras en decir, nosotros también compañeros, ¿verdad? Y saca, los derechos del hombre y del ciudadano, y ahí dice, bueno, también están los derechos de la mujer y la ciudadana. Y que se gana pues la guillotina. Y es como, y aparte la tachaban de prostituta, que es una cosa. Y cada vez eso te va a decir históricamente, las mujeres que son muy empoderadas o que tienden a tener ese empoderamiento, tienden a ser tachadas de mujeres lujuriosas, ¿verdad? O mujeres que buscan ese, o sea,
hay hombres que también, o sea, de alguna manera. Por ejemplo, hablemos históricamente con personajes que conocemos, ¿verdad? Que nos enseñan, por ejemplo, una Cleopatra, que en su momento, si lo vemos desde un punto de vista muy de empoderamiento femenino, fue una mujer fuerte, pero la misma historia la ha hecho tachar como la amante de dos emperadores o de un pseudo emperador y el emperador, y que dividió, o sea, pero logró tener poder, logró estar en un puesto donde solo existían hombres, ¿verdad? Y hablando de esos puestos, ya ubicándonos en un contexto más latinoamericano, más específicamente en Guatemala, ¿dónde empieza este movimiento ya como guatemaltecos, o como guatemaltecas, mejor dicho, a tomar fuerza? Porque sabemos que también la cultura indígena tiene un arraigo, ¿verdad? Bastante peculiar, ¿verdad? ¿Quieren comentar algo? ¿De dónde empiezan ya ese movimiento? ¿No? No sé si... Bueno, yo lo que podría contar es que ya cuando se van a la lucha por el sufragio, que es la segunda ola del feminismo, ¿verdad? Y acá en Guatemala se da ese movimiento en el marco de la revolución del 44 al 54. Por eso en el 45 es cuando se aprueba el derecho al voto de las mujeres, pero en ese momento solo las alfabetas. Es hasta el 65 cuando ya se da el derecho al voto de manera generalizada. Y eso pues es hablar de una lucha bastante larga, porque si vemos pues esas primeras búsquedas del sufragio, que hay muchas películas ahora de moda, ¿no? De las sufragistas o Ángeles con mandíbulas de acero. Hay que verlas. Sí, que hablan de toda esa lucha, pues dan cuenta de que se tardaron 3 generaciones de mujeres. 3 generaciones para lograr el derecho al voto. Yo personalmente la primera vez que escuché de un personaje que también hablando históricamente me mostró a una mujer fuerte, y cuando supe un poco más de la historia, porque teníamos una maestra que nos llevó al Museo de Historia, fue esta Dolores de Bedoya, ¿verdad? Que ella decía, no se queden en el que quemó cohetes en la independencia, quédense que como mujer participó, y hubieron muchas más, porque después de todo las mismas esposas de los representantes o de los próceres también formaron parte de ese movimiento de independencia. O sea, en Guatemala la mujer siempre ha estado presente en todo, o sea, como tú decías, no era espérate que estábamos nosotros, sino la mujer siempre estuvo al lado. O sea, creo que es importante tomar en cuenta como país esos hechos, ¿verdad? Y que bueno, ya como comentas también, Gisela, ya históricamente pues ya se dieron los procesos de revolución y la mujer siempre estuvo presente. Hubieron mujeres maestras sobre todo, ¿verdad? Que lucharon y que fueron algunas desaparecidas. Hay bastantes personalidades, incluso personas que se envolvían o se manejaban dentro de los ámbitos de concursos de belleza, que también fueron desaparecidas, asesinadas, y que pues forman parte de la historia de las mujeres guatemaltecas. Importante es reconocer y recordar y mantenerlas vivas, como tantas más que han venido desde esos momentos, ¿verdad? Que creo que es bien importante eso. Y no sé si también es importante como resaltar de que a pesar de que esta ola de las sufragistas pues implicaba también la adquisición de estos derechos, porque se consideraba en ese momento de que una vez se adquiría el derecho a votar, pues también se adquiría como otro estatus, ¿verdad? Ya como primero como persona, después como ciudadana, ya que podía emitir una opinión, ¿verdad? Y que la opinión esta iba a valer algo, y que además esta opinión iba a cambiar. Hay que tomar en cuenta que a pesar de eso, pues muchas de las mujeres, principalmente en Europa, ¿verdad? Adquirían el hecho entonces también de adquirir esclavas. Entonces esa fue una cuestión que también se vino más adelante, ¿verdad? La crítica, decir, sí, pues su movimiento de mujeres europeas pues empezó antes, pero nosotros teníamos otra realidad. Y pues es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí. Porque no es lo mismo, no son las mismas realidades. Y eso es lo que también en este movimiento de feministas también está el movimiento de mujeres, que no es lo mismo. Y el movimiento de las mujeres indígenas y de las que sí llegan a autodenominarse feministas, porque incluso las feministas, las jóvenes, por ejemplo, también tienen una postura totalmente distinta a las feministas que ya tienen un recorrido mucho más aquí en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, o las feministas también que están en la academia. Todas, quiera que no, tenemos nuestras propias visiones, pero formamos un movimiento, ¿verdad? Que es, en conjunto. En conjunto. O sea, el asunto es, el movimiento es buscar esos
enlaces, ¿verdad? Donde sí estamos todas de acuerdo, porque también disentimos en muchas cuestiones, ¿verdad? Y es que eso es parte de, Sí. ¿verdad? O sea, como comunidad diversa yo se los puedo decir, o sea, nosotros o tú, o sea, tenemos una amalgama, pero llegar a ese contexto de poder de alguna manera unificar esas ideas y llegar a ese punto para poder emerger, ¿verdad? Es complicado, pero eso ayuda de alguna manera y recordar, ¿verdad? Cómo han sido los procesos aún más, porque históricamente te da la fuerza para saber hacia dónde vas caminando. Tal vez solo de esa diversidad, agregar que en cada momento y de acuerdo a cada realidad, como bien decía Marisa, varían, ¿verdad? Estos movimientos. Hicimos una investigación con la maestra Carla de León, en la cual documentamos 38 corrientes feministas diferentes, algunas divididas por temporalidad y otras por esos puntos de vista, ¿verdad? Que pues hay diferentes formas de concebir, de considerar cuál es pues la forma de poder lograr sentirnos libres. Algunas abogan por la igualdad, otras más bien por el respeto a la diferencia. Entonces ahí vamos, hay muchas posturas y ese es un punto que no se conoce, porque se hace siempre, ¿verdad? Todas nos quieren meter en el mismo canasto. Sí, y eso también es importante, como dice la maestra Gisela, es importante conocer esas diferencias, ¿verdad? Para saber de que es como digo yo, no los veamos como dificultades o como algo negativo, sino sepámoslo transformar, ¿verdad? Sí. Como una fortaleza para poder salir adelante. ¿Qué significa para cada una personalmente ser feminista? Porque en este contexto de hablar de diferencias no es lo mismo, tú mencionabas, sí. Hablándolo en muchas cuestiones, edad, en coyuntura en la que nos movemos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa para cada una ser feminista? Bueno, para mí en primer lugar es reconocerme como un ser íntegro, que no necesito la otra media naranja, sino que yo soy una totalidad, ¿verdad? Respetar pues mis sueños, mis deseos, mis aspiraciones, que se hagan respetar mis derechos. Entonces creo que es un compromiso de no pasar por la vida como por inercia, ¿no? Sino que tomar una posición ante la realidad, ante las diferentes dificultades, pero reconociendo que las mujeres somos una parte de esa realidad y tenemos derechos y exigir que se respeten. Creo que para mí el feminismo está muy muy relacionado con el activismo, porque para mí implica mucho tener esta voz. Por mucho tiempo consideré que no tenía voz, que no tenía nada bueno que decir, si todos me lo decían que tenía que hacer y que tenía que hacer en la vida, ¿verdad? Decir, hacer, y con quién, ¿verdad? Cuándo, cómo y dónde. Entonces para mí implicó eso, ¿verdad? Hacer este activismo, estar en la calle, estar con los funcionarios y funcionarias públicas y intentando hacer cambios, ¿verdad? En las políticas, en las leyes. Es autocrecimiento, es estar leyendo constantemente, estarme educando para defender a nivel macro, porque ya he trabajado a nivel micro, ¿verdad? Así que como abogada, ayudando pequeños casos, pero lo que me llena más, siento yo, es a nivel así masivo, ¿verdad? Ir directamente con los tomadores de decisiones y decirle, no, así no es, le voy a resolver cómo es la tarea, mire pues. A mí me encanta esa parte, porque sé que de alguna forma eso va a cambiar un poco más, quizá difícilmente del imaginario social, pero quizá desde la ley, quizá desde la política, pues empieza la gente al menos a hablar de eso y a decir, bueno, quizá, ¿verdad? Quizá este sea el nuevo camino que hay que tomar. Entonces, para mí tiene que ver mucho con el activismo, con el moverme y con aprender y con ayudar a las demás. Y ese punto de ayuda es muy importante porque si tú tienes las posibilidades, ¿verdad? Que te puedan permitir ayudar a alguien que no, le vas a abrir la mente, ¿verdad? Le vas a abrir el conocimiento y le vas a permitir saber que tiene derechos,
Sí. ¿verdad? Saber que puede avanzar, saber que puede estar en una posición donde pensamos, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen no puedo porque soy mujer o no puedo porque, ¿me entiendes? Entonces, qué bueno, y me gusta también la postura de Gisela en cuestión del movimiento personal, ya con cuestiones de literatura y todo esto, que envuelve también hasta cierto punto esta educación que pueden permitirle a las personas, a las mujeres, porque y no solo a las mujeres, porque en mi caso yo tengo personajes que son bastante fuertes en mi vida, como mi mamá, mi abuela, amigas incluso, ¿verdad? Que he conocido en el transcurso de la vida y que me han hecho incluso ver más allá de lo que hombres me han hecho ver y me han permitido conocerme a mí mismo, como tú dices, descubrirme, saber qué es lo que yo tengo que hacer por mí, para mí, y lo que me ha ayudado también a hacerlo hacia afuera, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el feminismo actualmente? ¿Qué es lo que está buscando actualmente? Porque si hablamos también de derechos, como lo decía Gisela, ese punto es muy importante. Sabemos que hay derechos que ya, si lo vemos de alguna manera comparativos con los derechos, digamos, de los hombres, hay ciertas similitudes y hay ciertos contextos que se han ido manejando históricamente, pero han habido otro tipo de contextos o los han manejado de diferente manera, que los han hecho ver hasta como, las han hecho ver a ustedes también como víctimas, digamos, y ya las atacan desde ese punto de vista. Pero el feminismo en sí, ahora, ¿hacia dónde va? ¿Qué está buscando el feminismo? Para que la gente que nos ve o nos escucha entienda que el feminismo es un movimiento que después de todo buscar la igualdad, ¿verdad? Como usted, y si me equivoco, tengan el derecho si me enoja, no te perdiste. ¿Hacia dónde va ese feminismo actualmente, verdad? Porque sabemos que, bueno, en el caso de Gisela, ya hay un recorrido bastante fuerte y has visto muchas cosas, me imagino, y has visto avances también, ¿verdad? Puede ser que tal vez has visto algunas cosas que han quedado estancadas y van despacio, tú estás relativamente, digámoslo así, empezando en este movimiento, pero ¿hacia dónde va? ¿O cómo empezó, cómo ven que ha avanzado? Yo estoy muy contenta, yo creo que ha avanzado mucho y había un discurso como a finales del siglo pasado Hace poquito. en que se hablaba ya de que el feminismo había desaparecido. Sí. Eso querían, ¿verdad? Eso querían, pero ver esas fotos de las marchas ahorita del 8 de marzo, de verdad que hace así hasta que uno se le erice la piel, ¿verdad? De la emoción de ver cómo las mujeres están pues tomando mucha conciencia de la desigualdad. Yo creo que el reto más grande es vencer toda esta violencia contra las mujeres que hay ahorita, porque a mi modo de ver se ha incrementado, es una violencia no solo a través de los feminicidios, ¿verdad? Sino que también una violencia epistémica, no se quiere reconocer, por muy académicas que seamos, no se quiere reconocer, o en la escritura no nos nombran, no nos quieren nombrar. Entonces también creo que es muy gratificante ver cómo las mujeres estamos en ese activismo, Marisa, saliendo a las calles, pero también tomando la palabra, también tomando la universidad, también tomándonos el espacio en la literatura, ¿verdad? Y creo que es transformar la vida, eso es el feminismo, transformarla para construir pues un mundo más equitativo, más justo, más de respeto pues a la vida y a las personas. Creo que importar el género, porque después de todo un reto. Sí. Es el respeto a la humanidad, ¿verdad? Pues sí, en ese sentido estoy justo, de verdad, esa es el feminismo actualmente, es este reconocimiento, porque es tanto, aquí en Guatemala quizás hasta este año se vio más fuerte esa unión entre las nuevas feministas, las nuevas mujeres, las nuevas colectivas con las que ya llevan más trayectoria, porque ya en Chile, en Argentina, ya esa es la estrategia, unámonos, porque de alguna forma, en algún momento, no sé, hay un trecho ahí que se perdió por un momento, ¿verdad? Se estancó, pero sí, ya muchos están diciendo, no, esto hay que hacer algo, hay que decir algo, hay que salir y manifestarse, y no solo manifestarse en decir en la marcha, sino tomar los espacios, exigir lo que es nuestro, porque de verdad nos lo han arrebatado, ya es demasiado. Justo, ¿verdad?
hace poco esta muchacha de 14 años que acaban de encontrar, o sea, a mí me parece terrible. Llevamos cuántos días del 2020 y casi es una muerte, una mujer muerta a diario. Son 1200, ahorita se me fue el dato exacto de las acusaciones, de las denuncias que se han presentado de violencia sexual, y esas son las que se han denunciado. Ajá, correcto. Porque cuántas cosas no sé, cuántas mujeres, cuántas una no conoce que Sí. las compañías que dicen es que a mí me da mucho miedo, o yo sé que el sistema no me está protegiendo, porque de eso se trataba la consigna. Incluso a mí el Estado no me protege, me protege mis amigas, ¿verdad? Y tiene mucho sentido cuando sabemos que todo este sistema está cooptado por el pensamiento del hombre macho, ¿verdad? Aunque no sea hombre macho, pero también de la mentalidad patriarcal machista, ¿verdad? Pero sí es una cuestión muy fuerte, y que ya es bonito ver y ver en redes que aunque no pudieron llegar, pues estaban apoyando, que también es algo muy fuerte, porque la opinión de la población también cuenta. Y una dice, ay, yo solo tuiteo, pero también cuenta, es una voz, es algo que puede sumar o restar. Aunque no lo crean, eso afecta mucho. Esto afecta, ¿verdad? Lo que una diga, lo que una exprese, afecta muchas cosas. La palabra escrita es tan importante, y no, creo que las compañías todavía a veces no se han dado cuenta que sí hay, hasta en el hashtag hay algo, ¿verdad? Algo muy poderoso, sí, es muy poderoso. Y que incluso le quieren dar la vuelta. A veces los mismos hombres quieren decir, ay, nosotros también sufrimos, ¿verdad? O como decía una compañera, hoy es el Día Internacional del Patrimonio Cultural por las paredes. Entonces sí, es muy importante ver cómo es que se está ya esta conexión nuevamente, ¿verdad? De las nuevas con las que ya tienen trayectoria, porque podemos aprender mucho más, porque incluso esa era una de las cuestiones que alegábamos, ¿verdad? Decir, como, pues, nos interesa este movimiento y queremos saber, y queremos que nos cuenten, porque cómo quieren que nosotros también salgamos, y somos los que estamos ahora y queremos saber qué es lo que ha pasado, por qué es que ha pasado, cómo ha pasado y qué podemos hacer ahora. Entonces también revitaliza el movimiento, y al mismo tiempo pues nos ayuda un montón a entender por qué es que estamos como estamos, ¿verdad? Porque hubo tanto esta cultura de miedo, de no decir, de también un hermetismo, de no denunciar, ¿verdad? ¿verdad? Sí, muchas cosas, tanto que nos ha afectado. Entonces eso ya tiene que parar, ¿verdad? Ya somos todas mujeres y todas estamos en esta misma posición que nos afecta, ¿verdad? Nos afecta la vida, nuestra calidad de vida en particular. Entonces sí, a mí definitivamente el movimiento ahorita está en eso, ¿verdad? En esta nueva unión, y que te está trascendiendo, ¿verdad? Ya a niveles cabal, ¿verdad? Estos medios digitales son maravillosos. Sí, son maravillosos. Y hablando generacionalmente con respecto a los medios, ¿verdad? Porque antes no había tanta apertura como lo hay ahora. Como tú dices, un hashtag puede hacer la diferencia. En el modo de manifestación también es importante, ¿verdad? Utilizar estos espacios, estos movimientos que se han dado en redes sociales para también denunciar, en dado caso compartir, ¿verdad? Porque de alguna manera también compartir los movimientos y hacer que toda la gente vea que hay un movimiento fuerte, está habiendo unidad, ¿verdad? Y como tú dices, hacia eso va la comunidad feminista, ¿verdad? Buscar la unión entre ustedes para generarse más fuertes. No sé si ya tenemos mensajes, les recuerdo a todos que el número de teléfono de WhatsApp, si quieren escribirnos, es el 4052-3399. Igual nos pueden escribir en Spotify, nos pueden escribir en YouTube, nos pueden escribir en Facebook, los que nos están viendo en vivo. Tengo aquí algunos comentarios. Dice Pedro Pablo Arias, dice saludos Pedro Pablo. Martínez Neto dice muy buenos temas, saludos también. Zoe Zarate dice excelente, los felicito, necesitamos fortalecer a nuestras mujeres indígenas, trans, gays y sobre todo a nuestras mujeres como sociedad civil. Es muy importante, ¿verdad? El empoderar también a la mujer indígena, que yo creo que, bueno, tú que estás en esto del activismo, puedes contarnos cómo se está dando este movimiento en el interior, porque aquí a veces en la ciudad no nos enteramos mucho, más que lo que puede mencionar alguna red social, lo que puede mencionar alguna situación en su perfil, o incluso los medios de comunicación también lo hacen un tanto superfluo, ¿verdad? Pero ya tú que has vivido eso en contexto, ¿cómo está el movimiento
en el interior, sobre todo con la comunidad indígena. Ya, no quiero hablar mucho por ellas porque ellas tienen su... Sí, o sea, O lo hay que que conoce. respetar, ¿verdad? Correcto. Cada espacio, pero efectivamente con ellas también es muy fuerte los movimientos porque ellas están muy metidas en cuestiones del derecho al agua, del derecho a la tierra. Es gracias a ellas que se han hecho también bastantes avances porque ellas están entre los movimientos estos muy fuertes del territorio de los campesinos y demás. Y además son bastante criminalizadas porque... inventan cualquier cosa para que ellas sean el blanco para hacer para mandarlas a matar, ¿verdad? Básicamente. Y es una cuestión muy fuerte que se está dando y también es una cuestión también muy fuerte el hecho de que algunas vienen aquí a la capital y entonces dicen, bueno, cuando llegan y dicen, esta ya viene urbanizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabe ya de nosotros? Ya se perdió, ¿verdad? Entonces también como esa confrontación que han tenido es muy fuerte, porque ya no están, cuando quiera que no, es abrir un poco los ojos, de decir, pues sí va, hay otro mundo más allá de mi comunidad. Y eso trasladarlo es muy muy fuerte, es muy potente el mensaje. Muchos decían incluso mejor migrar, mejor quedarse aquí, y porque incluso los mismos compañeros las desconocen, ¿verdad? Pero sí, como te digo, ay, tengo mis reservas a hablar más porque invitaremos, creo que este tema se da para hablar, sí, es súper amplio realmente. Bueno, aquí tengo una pregunta especial para Gisela. Dicen, Gisela, ¿tú podrías responder qué es violencia epistemática? Sí, claro, yo hablaba de violencia epistémica Perdón, en yo lo el leí mal. sentido de que cuando nos enseñan, ¿verdad?, las diferentes carreras en las universidades, prevalece una visión totalmente androcéntrica. Entonces nos hablan de los padres de la filosofía, del padre de la medicina, de los padres de la sociología, pero no se reconoce esos aportes que también las mujeres han hecho desde las diferentes disciplinas. Eso es violencia epistémica, el no reconocer que también hay aportes desde mujeres que también piensan, que también han estudiado en esas disciplinas particulares, ¿verdad? Y también pues se ve como hay muchos eventos académicos donde se sigue diciendo Congreso Nacional de Escritores, por ejemplo, ¿verdad? O los científicos, el hombre y su mundo, hay libros, ¿va? El hombre y su mundo, el hombre y la ciencia. Entonces, tanto como no se reconoce a las mujeres como sujetos cognoscentes, pero tampoco como sujetas cognoscibles, ¿verdad? Porque no hablan te enseñan la anatomía y te ponen el cuerpo masculino únicamente. Entonces es como borrar o querer borrar esa diferencia, ¿verdad?, que existe, y esos aportes específicamente de las mujeres. Nos contaba en una entrevista de un estudio que hicimos sobre la carrera de ingeniería, nos contaba una de las docentes que cuando llega un joven a hacer sus prácticas, ¿verdad?, le dicen ingeniero, pero que si llega puede tener hasta maestría, y cuando llega, mire señor, ¿verdad? Entonces hay ese no querer reconocer. Y pues hay una gran asimetría de género también en las carreras. En este estudio estudiamos 15 años de matrícula y solo hay del año 2000 al 2014, y solo un 13% de mujeres están estudiando ingeniería. Claro. En pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. Ay, que todavía le dicen a una, pero esa no es una carrera como para mujer, Ah, sí, ¿verdad? Y es que eso es todo, en muchos aspectos. O sea, la lucha de muchas mujeres con anterioridad ha permitido incluso el considerar espacios que nunca pensamos que iban a ser tomados por mujeres, y que algunas mujeres los han hecho propios también, ¿verdad? Porque ya el hombre ya está además relativamente en algunos espacios, es la verdad, pero también hay eso me gusta. Bueno, quiero que me digan, dice, ¿pueden dar alguna opinión sobre los TERF? TERFs.
Ay, no sé, que nos digan bien qué son. Lo siento, no sé, yo no. Dice, es feminismo es un feminismo radical que excluye a las mujeres trans. Ah, bueno, no sé si es de feminismo radical, porque a mí me dicen feminista radical, así que hay de todo. Sí, efectivamente hay una corriente que no reconoce a las mujeres trans dentro del movimiento porque se entiende de que como en algún momento tuvieron este privilegio, ¿verdad? Quiera que no, nacieron con esta denominación de masculina, ¿verdad? Entonces vienen de este privilegio de haberse criado de esta forma y que nunca van a vivir del todo como nosotras desde que nacimos, ¿verdad? Porque obviamente pues nos asignaron desde antes, ¿verdad? Que ni siquiera hemos nacido, ya saben que una tiene los genitales de cierta forma y entonces nos asignan que somos de cierta manera, ¿verdad? Entonces la idea es esa, ¿verdad? De que las chicas trans que no llegan a mantener este privilegio, a pesar de que ya se autodenominan y se reconocen como mujeres. Y si hay algunas posturas muy fuertes de decir no, ellas no entran al espacio. Y también está con los chicos trans, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se da el caso con los chicos? Porque entonces es como, bueno, no, como, es casi como nos estás abandonando, ¿verdad? Preferís ese, pero son de las tantas posturas que hay, que no significa que son compartidas por todas. Al menos en el espacio de las mujeres jóvenes es como, pues si las chicas trans, esto no es un movimiento feminista, ¿verdad? Y algunas incluso dicen, bueno, y si están las chicas trans, pues también los chicos trans, porque quiera que no, sufren también de violaciones correctivas, sí saben, al menos en la transición, ¿verdad? Que es tener este problema de hormonas. Y sí fueron creados en algún momento y sí también la transición es algo muy fuerte, ¿verdad? Es algo que si no están preparadas o preparados, depende en qué momento están, es algo muy fuerte, pero depende con quién están hablando. A menos yo no tengo... Tú no tienes problema. No. Hay un movimiento también bonito, yo veo muchas chicas y chicos trans a veces en movimientos feministas y me gusta en esta cuestión de diversidad, ¿verdad? O sea, creo que el tener una cierta apertura, ¿verdad? También nos permite como unir fuerzas, ¿verdad? O sea, creo que esto también es importante, ver quiénes fuera de nuestro círculo nos acuerpan también y se nos unen y pueden generar también ese proceso de buscar ese ideal de respeto, de igualdad, ¿verdad? Sí, yo creo también en eso, ¿verdad? Y mucho de la postura del feminismo en el que yo me incorporé, pues a finales de los 90, principios de los 90, pues sí creíamos totalmente en la diversidad, ¿verdad? En el respeto a la diversidad y en pues sumarnos desde todas las opresiones y ver al patriarcado, y lo dice mucho Silvia Federici, ¿no? Como que tiene mucho que ver el capitalismo también está vinculado, todo es un sistema de opresión que nos quiere tener pues subyugados. Entonces yo creo que por lo menos en las corrientes feministas que yo he participado, esa es más bien de sumarnos, ¿verdad? Y de reconocernos y reconocer dónde está quien nos está atacando. Quienes atacan, ¿verdad? Y también reconocer a quienes nos ayudan, eso que también es importante. Desde el punto de vista ya personal, ¿cómo han sido sus experiencias ya personalmente en el proceso del feminismo, de adentrarse en este movimiento personalmente? ¿Cómo lo han vivido? ¿O cómo fue que empezaron ya a tomar conciencia? Porque yo creo que es un despertar, ¿verdad? Estás ahí haciendo como tú dices, te mueven a como quieren y de repente decir, no, o sea, yo también puedo decidir hacia dónde irme, yo también puedo decidir cómo moverme. ¿Dónde empieza? Bueno, en el caso mío fue a través del arte. A través del arte nos convocaron íbamos a participar en el Encuentro Centroamericano de Mujeres, antes del 4º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y yo participaba en un grupo de teatro mixto de personas centroamericanas en México, y ahí tuvimos el reto de hacer una obra sobre la
situación de las mujeres refugiadas. Y dijimos, ay, sí, ahorita voy y me compro un libro y me entero cómo está la situación. No había nada escrito. Entonces tuvimos que empezar a entrevistar a las mujeres y escuchar aquellas historias, y cada vez así, ¡ay! Y eso estaba pasando, ¿verdad? Y yo dónde estaba, ¿no? Y entonces eso fue en el 91. Y fue pues muy impactante para mí, de mucha, pues, simbrarme, ¿verdad? Como ser humana. Y pues ahí sí que asumir un compromiso, realmente que ha sido un compromiso gozoso, porque yo me muevo mucho en el arte, esa es como mi vía de acción política, y entonces ha sido venir a Guatemala y generar movimiento. En el 2001 creamos la colectiva de mujeres en las artes y nos identificamos ya como un movimiento de proximidad feminista. Después crear el seminario de literatura feminista para ampliarlo y que muchas más mujeres pues encontraran a través de la escritura ese buscarse, ese encontrarse, ese reconocerse. Pues yo empecé gracias a mi madre. Ella empezó a trabajar en el Ministerio Público, específicamente cuando ella entra a Oficina de Atención a la Víctima. Yo estaba en mi adolescencia y pues nos empezaba a compartir un poco de los casos que ella atendía. Ella es psicóloga, y entonces creo que lo que más, obviamente en la Oficina de Atención a la Víctima antes se atendía a cualquier persona que llegara víctima, ¿verdad?, de cualquier delito, pero ahí fue donde empezó a darse cuenta el Ministerio Público que había muchas mujeres, muchas niñas y adolescentes que sufrían vejámenes. Entonces de ahí es que se separa y ya se crea la Fiscalía de la Mujer, y también las fiscalías especializadas ahora de niñez y adolescencia. Pero los relatos que ella me comentaba, a mí me quedaban así súper marcados, pues porque yo tenía 15, 16 años y decía yo, no puede ser, ¿cómo así ¿qué está pasando? ¿Por qué los hombres actúan así? Y estábamos hablando, por ejemplo, de su abuelito, del hermano, del vecino, una cosa así, personas cercanas, ¿verdad?, a las niñas, a las mujeres. Y yo decía, pero no entiendo, ¿verdad? Al mismo tiempo, mamá logra la oportunidad de estudiar una maestría de género en la USAC. Entonces, ahí fue como, mira, pues te voy a pasar mis lecturas también, así me ayudas. Y ahí fue cuando ya conocí a Marcela Lagarde. Yo así que adoraba su libro de Mujeres en el Cautiverio, creo, si no estoy mal. Me encantó. Luego leí el otro de Cuando el género suena, cambios trae. Luego conocí a Ana Silvia Monzón, leí de ella. Luego conocí a María del Rosario Velázquez, también leí de ella y yo estaba súper encantada, que esta cosa es maravillosa. Y encontré como, pues al menos una explicación de por qué pues, suceden las cosas que suceden, ¿verdad? Y al mismo tiempo eso me inspiró a decir, bueno, están las cosas así, pero algo hay que hacer para cambiarlas, ¿verdad? Y en mi cabeza de adolescente dije, derecho. Derecho es la respuesta. Porque de verdad cuando tenía como 5 o 10 años yo iba a estudiar medicina y estaba como con esa idea, pero luego cambió y dije, no, es que creo que sí se ayuda mucho, pero no me dice que no, pero para mí el cambio era social. Entonces dije, derecho, aquí es donde tengo que saber cómo funciona esta estructura y cómo puedo ver cómo jugar en este sistema también a favor de las mujeres, porque esto no puede ser. Y pues ahí, así empecé. Así empezaste. Y luego pues ya más adelante tuve la oportunidad de conocer compañeros y compañeras que también creían en hacer cosas, ¿verdad? En hacer cambios. Y ahí es donde creamos Humanistas Guatemala, y luego más adelante conocí a otros compañeros y dije, pues también hay que hacer algo desde la diversidad, que también es otra cosa que me atraviesa. Dije, bueno,
creamos visibles, y luego pues estoy con otras colectivas y luego creo que va a crear otra cosa por ahí. Eso de ser notaria me hace como, ay sí, autoricemos Bien, cuánta cosa. y es que es eso, ¿verdad? O sea, llegar a encontrarte y poder producir más y seguir haciendo más por todos, porque no solo tú seguís creciendo, sino vas ayudando a cada uno. Es como tener macetitas y irles dejando Sí, la cabal. semillita, ¿verdad? Y ahí vas regando. Tengo más comentarios de personas que nos han escrito. José López dice, el movimiento feminista piensa hacer o manifestarse en contra de la ley 5272, que también les afecta al hablar del aborto. No sé quién quiere responderle a José. Claro que se estaba manifestando desde el 2017, en abril. Ahí hemos estado, que no crean que no. Obviamente sí nos afecta, especialmente a las defensoras, a las que se dedican a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, porque limita su libertad de expresión, básicamente. Y también criminaliza a las mujeres, ¿verdad? Con esta cuestión del aborto, que quiere aumentar penas. También afecta a las mujeres de la diversidad, porque estamos hablando que quieren prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo, mujeres que en pareja han vivido cuántos años, que no se les reconoce, no solo la cuestión patrimonial, sino que también cuestiones de seguro social, los hijos también que se comparten. O sea, nos afecta obviamente, que ahí hemos estado. Quizás no nos miran, pero ahí estamos. Seguiremos en la Ahí lucha, estamos, dices sí. tú. Miren, tengo otro, dice Dani Fajardo, muy buen tema, mi hermana y mi sobrina fueron a la marcha y las apoyamos en todo. Eso de escuchar varones en apoyo, yo he visto en algunos videos full mujeres, pero siempre hay un varón, ¿verdad? Hay un chico. No sé si realmente es diverso o no, pero me gusta de alguna manera que estén ahí apoyando, ¿verdad? Yo indirectamente soy de los que comparten en redes sociales, ¿verdad? No manifiesto en público, pero me gusta ver también que hay gente en las redes que también comparte. En mi familia hemos ido cambiando un poco esa mentalidad, gracias a Dios no tenemos como ese machismo muy bien marcado. Ya mi generación, digamos, contemporánea a la mía, pero me gusta ver también mucho joven que ya está con esa apertura de no convertir o no esclavizar de alguna manera a los que consideran, porque se hace ese paréntesis, débiles, ¿verdad? Tengo a otros acá, dice Francisco, hay países donde el padre goza del mismo tiempo de descanso que la madre durante el parto para criar a los hijos. Eso es una sociedad machista, jamás se va a ver, ¿verdad? Tú como abogada y notaria sabes esos temas, ¿verdad? De Pero si hay tiempos, una iniciativa, ¿verdad? si no estoy mal, al menos en Guatemala el único como avancito en ese sentido es que quieren aumentarle el tiempo de maternidad. Ajá. A nivel de hombres no sé todavía, pero lo que sí sé, o al menos yo lo he visto más en mis generaciones, es que ya los compañeros quieren ser como más activos en la paternidad, ¿verdad? Que es al fin están entendiendo que es algo compartido. Y es que yo conozco y tengo a un amigo muy cercano, su esposa trabaja todo el día y él se encarga casi que todo el día de su nena. Le cocina, la baña y ves a la niña con una sonrisa o sea, y su mami toma, o sea, cómo cambian esos roles, ¿verdad? Que te hacen pensar que son los correctos de la mami en casa y el papi trabaja, ¿no? O sea, cómo se rompe ese esquema. Y él trabaja también. Que no es de todos también, no es de todos, pero eso es uno, ¿verdad? Van generando que otras personas, ya sea por copiar o por moda, de alguna manera pues generen esa apertura también, ¿verdad? Pues ahorita está precisamente esta campaña que lanzó Naciones Unidas, ¿no? Que es un poquito como para evaluar qué se ha cumplido de la plataforma de Beijing, campaña de igualdad, y uno de sus puntos es que mujeres y que se comparta, que haya igualdad en el asumir las tareas del hogar. Ese es uno de los puntos de la campaña. Y qué importante desde casa, o sea, cosas tan sencillas. Aquí Efraín nos pone, dice, hay muchos paranoicos que las tachan de brujas, no, y no son. Somos los cimientos de las brujas. Luis B dice. Sí somos. Luis B dice, ¿qué hacen por mí? ¿Por qué debería estar a su lado? Luis menciona eso. Pues yo creo que crear un mundo mejor, donde no, ¿verdad? Donde Pues ya sí. no haya violencia, y eso creo que nos beneficia a todas y a todos. Y a todos, después de todo, el tocar el tema de la violencia de género genera pues que otras, porque también hay violencia hacia los hombres, si lo vemos desde ese punto de vista, y por machismo no denuncian porque
¿verdad? ¿Me Por lo entiendes? mismo, ajá, que... Pero ver a una mujer empoderada creo que también puede provocar de alguna manera que algunos hombres que han sido agredidos, pues también... yo creo que yo respondo por ustedes a él, ¿verdad? Me corrigen si quieren. Creo que en ese punto ahí está la respuesta. Yo a las que quisiera referirme es a las lesbianas feministas que han sido, pues, gracias a ellas han revolucionado mucho, al menos en el tema de este cuerpo es mío y yo decido. Y entonces eso también ha ayudado también al movimiento de hombres gays, porque quiera que no, ahora se pueden, o sea, cuesta todavía en esta sociedad, no es que ya está, pero, o sea, sí se está viendo que gracias a eso ha permitido que muchos hombres digan, no, o sea, yo también quiero vivir de esta forma. A las chicas trans también es una cuestión muy fuerte, ¿verdad? Cómo se quieren expresar, qué es lo que quieren transmitir, o el drag también es algo muy importante. Esto de este cuerpo es mío es muy fuerte, y hay que también reconocer que hasta el uso de colores, que no me digan que no, quiera que no, el hombre gay cuando está es más femenino, tiene su connotación muy fuerte también dentro de la comunidad. Así que el hecho que puedan manifestar esta expresión más femenina es, que me disculpen, pero es gracias a que nosotros hemos estado luchando con esa... Claro. Es un conjunto de... Y sobre las brujas, yo creo que, bueno, que la primera política criminal que se creó fue contra las mujeres y a través de la Inquisición. Pero esa política criminal no ha desaparecido. No. Porque ya ven, siguen quemando a las mujeres, ahora hasta Ahora las con ácido. niñas, ¿verdad? Hasta las niñas, ¿no? El año pasado, el 8 de marzo, fue tremendo. Por el caso de las niñas del hogar inseguro, ¿verdad? Pero ahora también hay otra forma en que nos insultan, ¿verdad? Que es lo de feminazis. Entonces yo creo que sigue existiendo esa política criminal donde se nos sataniza por ser participativas, por tener voz, por expresarnos y por defender nuestros derechos. Que después de todo, o sea, derecho del ser humano, o sea, no tiene que ser derechos del hombre, ¿verdad? O sea, ser humano en conjunto. Pues bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Súper, ok. Yo quiero, Gisela, que tú nos puedas leer algo de lo que traes. Ahí traes una sorpresita y que nos compartas un poco este pensar y sentimiento que para mí la palabra escrita es un sentimiento hecho vida, ¿verdad? Si nos puedes compartir un poquito, te lo agradecería. Bueno, pues por primera vez a la luz. En primicia diversa. En primicias, el nuevo libro coordinado por el Seminario de Literatura Feminista y Ciudadanía, y es un libro que se llama Mujeres al Centro, relatos y ficciones de escritoras centroamericanas. Y bueno, se llama Mujeres al Centro porque en muchos relatos siempre las mujeres éramos personajes secundarios, ¿verdad? La mamá de, la hija de, la esposa de, y nunca éramos como las protagonistas, ¿no? Todos estos relatos de héroes, ¿verdad? Que llenaban la literatura y toda la épica, ¿verdad? Pues aquí la cambiamos, la revertimos y ahora dijimos, ya no somos colaterales, las mujeres al centro. Y es porque todos los relatos que contiene son sobre protagonistas mujeres. Y bueno, este es un esfuerzo que ya tiene muchos años, 3 años trabajamos para hacer este libro. Y reunimos pues la voz de mujeres de toda América Central. Hay participantes de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y las redes sociales de las que se hablaba hace un ratito, pues fue la que nos facilitó, por Facebook, por correo, por WhatsApp. Y entonces pues finalmente sale este libro. Pues somos 51 autoras que estamos acá, y la idea surgió en el marco de los 20 años de la firma de la paz, pero nos tardamos 3 añitos en... Pero valió la pena. Es un pastel bien cocido, en el punto. Exacto. ¿Nos podrías compartir algo de lo que tiene este recuento de historias, anécdotas? Sí. Que se envuelva dentro de este momento, ¿verdad? Que estamos hablando sobre el feminismo y el empoderamiento femenino, para que los que nos están escuchando, para los que también nos están viendo, pues
si quieren compartirlo o buscarlo después en redes, pues ya nosotros nos coordinamos ahí para contarles dónde va a estar. Sí, pues apenas va a ser todavía la presentación. Estamos haciendo literatura en tiempos de virus, ¿verdad? A ver cómo nos va para la presentación. Pero viene al caso y yo creo que hay muchas formas de empoderamiento y muchas empiezan desde nosotras, desde la casa, desde el hogar. Y hablando de esto de compartir las tareas, hay una historia muy pequeñita que se llama Cuando los pañales eran de tela. Y es un relato escrito por Lilian Aide Vega Ortiz, que es integrante del Seminario de Literatura Feminista. Y dice: mientras muevo el batido de fresa y disfruto su aroma, mi memoria aletea varias décadas atrás, cuando nació mi primer bebé. Mi esposo y yo acordamos cuidarlo juntos, sin ayuda de las abuelas suegras. Fue así como él tomó el rol de padre a un alto nivel, con suma emoción, pese a las críticas de la familia. Una mañana él lavó los pañales. Cuando los tendía al sol, lo sorprendió una voz desde lo alto. No procedía de un arcángel, sino del vecino que lo observaba por la ventana del segundo nivel y le dijo: ¡ah! Y ahora solo falta que le des pecho a tu hijo. No recuerdo cuál fue su respuesta, pero sí guardo el momento en que, con su rostro reflejando una miscelánea de emociones y la mirada iluminada, me dijo: escucha, tengo una propuesta. De aquí en adelante, las noches que necesites dormir mejor, te extraes la leche y luego se la daré al bebé. Compartimos los desvelos también. ¡Qué lindo! Un aplauso para Ventana Central. Me encanta porque rompe esos esquemas machistas, ¿verdad? Y es que yo creo que hasta se comparte más, se vive más, se disfruta más el tener esos quehaceres. De mi casa, por ejemplo, en mi caso, mi abuela incluso nos enseñaba a tener como cierto compromiso en la casa. No es tanto la mujer. Eso sí, en la cocina no nos podíamos meter. Bueno, yo sí disfruté un poco más, pero mis hermanos cuentan de que no, incluso mis tíos no se metían. Pero mi mamá siempre ha sido así como: no, yo te enseño, o yo le pregunto, yo te hago, o de repente se levanta un día y yo ya le preparé el desayuno, y es tan rico y tan, no sé, te llenas espiritualmente y emocionalmente también ver esos momentos de mami descansó, y yo lo hice, ¿verdad? Y poderlo compartir con las generaciones y que se pueda tener una apertura, ¿verdad? Yo lo miro más como kit de sobrevivencia. Sí, no, y es que y mi mamá no lo decía, aprendí a cocinar porque ¿qué vas a hacer cuando? O sea, es que ¿quién te va a cocinar, verdad? Cosas tan sencillas, ¿verdad? Que decimos, la mujer es la encargada de... Y entonces... Todo, la limpieza se siente tan bonito tener. Bueno, vamos con algunas conclusiones con respecto a derechos y obligaciones. Obviamente, como mujeres están en ese movimiento feminista. Cuando hablo de derechos, lo que buscan, ¿verdad? Y de obligaciones, pues que también cuando se adquiere un derecho, pues también hay que tomar en cuenta que hay obligaciones que acatar, ¿verdad? No solo es lucho porque soy mujer, pero también se conlleva con algo más en ese sentido. Hace poco comentaba con algunas personas eso, ¿verdad? De cuando uno lucha por algo, siempre tiene que tomar en cuenta que vienen cosas detrás, pero no es que nos carguemos con esas obligaciones, sino tomar en cuenta de que hay que saber también esas obligaciones, hay que también hacerlas, ¿verdad? O sea, hay que también hacerlas y hacerlas bien. Y algo que yo veo es de que, como decía Gisela, satanizamos de alguna manera a las mujeres en el contexto de su manera de manifestarse, pero no conocemos realmente ese pasado y cómo ha sucedido el poder, ese transcurso del poder estar hasta donde están, ¿verdad? ¿Alguna conclusión? Vamos a empezar contigo, Marisa, que quieras darle a los que nos están escuchando, nos están viendo con respecto al feminismo, para cambiar un poco su idea, desde obviamente tu punto, ¿verdad? De lo que has vivido y has compartido con muchas personas, para que, pues como dije yo al principio, ¿verdad? Deseducarnos para volvernos a educar, ¿verdad? Pues justo por ahí va a ser mi intervención, ¿verdad? Evaluarnos a nosotras mismas, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Por qué pensamos lo que estamos pensando? Y ver cómo de esa forma podemos mejorar, porque quiera que no, el feminismo lo que también a mí lo que me ha dejado mucho es cómo mejorarme a mí misma, conociéndome más
y reconociendo a la otra, ¿verdad? En sus derechos, en toda su historia, en todo el bagaje que trae, ¿verdad? Y cómo la puedo acompañar y cómo le puedo ayudar. Y entonces de eso se trata, ¿verdad? Este primero reconocimiento, y que quiera que no, eso se va reflejando y se va solo diseminando así, como tú decías, ¿verdad? Dejando semillitas por todos lados. Porque de eso se trata, ¿verdad? De que esto vaya, para mí, que vaya creciendo el movimiento y que vayan acercándose más personas. Y mejor si son las nuevas generaciones que traen nuevas ideas y nuevas energías, porque a mí me sorprende, ¿verdad? Las patojas ya vienen con el celular en la mano y pueden hacer tanta cosa, ¿verdad? Y quiera que no, es una manera de expresarse y de ser, básicamente. Gracias, María. Sí. Gisela. Bueno, yo creo que precisamente el feminismo surge como una expresión de pensamiento crítico, y creo que eso es una de las cosas, de lo mejor que tiene, ¿verdad? El estar siempre pues haciendo un análisis crítico de todo lo que hace, de todo lo que sucede. Se habla mucho de la hermenéutica de la sospecha, y quiere decir que no nos creamos nada, que siempre hay que estar como, ajá, ¿y por qué dijo esto? ¿Por qué hizo aquello? ¿No? Sobre todo en las políticas del Estado, ¿verdad? O en las leyes que ya se mencionaban acá. Entonces creo que es realmente un compromiso el tener esa actitud crítica, es una gran responsabilidad, esa de las grandes responsabilidades, el estar siempre cuestionándonos la realidad, cuestionándonos nuestra propia práctica, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo la vemos? Y creo que realmente es, Marcela Lagarde lo dice mucho, es una propuesta humanista principalmente, pero que sí viene a hacer mucho énfasis en el reconocer a las mujeres, porque pues siempre se ha hablado de los derechos del hombre, de los derechos del ciudadano, como decía Marisa, pero poco se conoce de los derechos de las mujeres, y tan poco que es hasta 1993 cuando en la conferencia de Viena se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Antes nos creían pajaritos, ángeles o demonios, quién sabe qué nos creían, pero se cuestionaban si las mujeres teníamos alma o no teníamos alma. Entonces es muy reciente que se ha reconocido que nuestros derechos son derechos humanos, entonces creo que es un gran reto el conocerlos, y creo que cada quien en su casa tiene ese reto, ¿verdad? Si bien hay que cambiar el Estado, pero también tenemos que hacer esos cambios en la vida cotidiana, generar nuevas prácticas más equitativas, más sororarias entre mujeres, ¿verdad? Ya no estar criticándonos y hablando de la otra, sino tratar de entender por qué actuamos de determinada manera, y sobre todo construir esa manera como queremos ser, una manera diferente. Ok, bueno chicas, muchísimas gracias por haber hecho sí a este podcast. Realmente fue enriquecedor en lo personal. Aprendí mucho de ustedes, las dudas que también nos compartieron, muchísimas gracias a las personas. Vamos a tener siempre este número de teléfono para que ustedes puedan escribir directamente, y pues a seguir en la lucha, y personalmente en lo que yo pueda ayudar, ¿no? Gracias, en serio, gracias. desde mi percepción como ser humano, no importando mi condición sexual, les digo que pueden contar conmigo en lo que yo pueda ayudarles, en lo que yo pueda compartir y hacer generar este gusto por el sentido feminista, para demostrar que estamos unidos como seres humanos y que podemos ser mejores seres humanos. Así que muchas gracias, en serio, en lo personal. Y a ustedes también allá en casita, muchas gracias. Pues soy de chillona, entonces. Y muchas gracias también. Y recordarles, y les cuento también, que el 20 de marzo estaré celebrando mi primer año en Javiera como showcera, primer año. El 17 exactamente es mi aniversario de dar el primer show, pero el 20 lo voy a estar celebrando, así que en redes sociales voy a estar posteando, sí, a súper alegre, voy a estar posteando la información, ya lo postearon también en Diversa, y pues
están cordialmente invitados. No tiene costo el ingreso, sí hay un límite de personas, pero espero podamos llenar y espero puedan estar todos también a la vez. Pero muchísimas gracias, esto fue Diversa el Podcast. Perdón, no lo logro. Dice José Eduardo, 8 días. Solo eso. José Eduardo va a estar en 8 días. Sí, perdón, ahorita ya me estoy, las emociones se me van. Recuerden que estamos ahora los miércoles, ya no estamos jueves, estamos con personalidades para reconocer esto, ¿verdad? De toda la diversidad. Pero el miércoles vamos a tener el nuevo podcast, no se lo pierdan, de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias y hasta luego. Diversa el podcast.